3, vamos a hacer una revisión rápida. Lo que sí les voy a pedir, como les pedí a ustedes que ya tengan instalado el Packet Tracer, es de escoger al azar algún estudiante para que pueda presentar. Ustedes tienen la opción de compartir pantalla. En la parte de arriba hay una opción con una flecha hacia arriba y dice compartir contenido. Entonces pueden compartir la pantalla cuando les solicite que muestren lo que vayan desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, que observan mi pantalla. ¿Me confirman? Sí. Listo. Sí, se observa. Ok. Entonces vamos a abrir acá. Vamos a hacerlo bien rápido para avanzar con el capítulo 4 y poder trabajar con el capítulo 4. Habían dos actividades que les había indicado que íbamos a desarrollar hoy día. Una de ellas, por ejemplo, es analizar cómo se hace la petición web. Esa es una. Otra es cómo justamente la dirección local, la dirección MAC local, funciona solamente localmente, ¿sí? Cuando sale hacia otras redes, la dirección local se queda en el entorno local porque ahí ya se establece de salto en salto un nuevo direccionamiento MAC. Entonces eso vamos a explicar el día de hoy. Vamos a abrir el Packet Tracer. Y también vamos a hacer una pequeña revisión con el Wireshark, con nuestra conexión a internet, cómo se establece esa parte, ¿no? Justamente haciendo ping nomás solamente. Entonces, verán, yo voy a armar una red muy rápido. Entonces, igual la sesión va a quedar grabada para que ustedes revisen. No necesito que comprendan todo lo que yo voy a hacer, porque esta parte de direccionamiento la van a ver más adelante. Yo voy a colocar dos ruteadores voy a colocar. Voy a conectar el enlace WAN. Ahí, pero este no tiene, tengo que agregarle. Toca agregar esta parte de aquí, el HWIC, tengo que apagar el router y agrego, ¿no? Listo. Y acá voy a apagar. Y voy a cargar acá. Listo, ahora sí. Conecto al serial 010 y acá al 010, ¿no? ¿Sí? Este es mi enlace WAN. Acá voy a conectar un switch. Acá también voy a conectar otro switch. Aquí voy a conectar esta interfaz FA00 a este switch de acá. Y por este otro lado también voy a conectar lo mismo, ¿no? ¿Ya? Aquí voy a poner un servidor de este lado. Y acá de este lado voy a poner una computadora, una PC. Entonces, así que me funciona el mouse. ¿Ya? Listo. Entonces yo voy aquí a poner un direccionamiento. 122.168.1.0/24. Este enlace WAN va a ser 10.10.10.0/30. ¿Sí? Solo necesito por ahora conectividad, por si acaso, ¿no? Y acá vamos a poner un direccionamiento 192.168.10.0/24. ¿Ya? Entonces vamos a configurar rápidamente esta máquina. 192.168.1.0, perdón.
1.10 sería. No me voy a enfrascar aquí porque no necesito todavía, solo quiero que entiendan cómo hace el proceso de encapsulamiento y cómo vamos a ver las capas nosotros. Aquí sí ya necesito poner el gateway porque voy a salir de esta red hacia otra red, ¿no? Ya, luego me meto al ruteador. Aquí voy rápidamente a configurar. Interface A00, IP address 192.168.1.1.250. Voy al serial, interface serial 0/10, IP address 10.10.10.1, 255, 255, 255, 252. Ah, flow rate. Ya. Copy running start config. Hyper row. Aquí lo que estoy configurando es una ruta estática, por si acaso, ¿no? Pero eso tampoco es tema de ahora, ¿no? Sí, así que solamente para establecer enrutamiento. Me voy acá. Acá voy a configurar terminal interface serial 010, IP address 10.10.10.2, 255, 255, 255, 252, no down. Algo, me voy aquí a interface fast 00, 192, 168, 10.1, 255, 255, 255, 0. Pueden replicarlo esto, tienen el video, lo pueden replicar. Copy running start config. Ya. Verán que no he cambiado nombre, eso lo pueden hacer ustedes en los dispositivos. Acá también me voy a ingresar aquí y a este le voy a poner 192, 168, 10.254. La última dirección utilizable le voy a poner. Mi puerta de enlace va a ser 192, 168, 10.1. ¿Ya? Entonces se supone que ya mi red está configurada, ¿no? La dirección de este PC es la 192.168.1.10, ¿sí? La dirección de esta interfaz que está aquí, de la interfaz de este lado, es la 192. Bueno, aquí no, es la misma, pero la punto 1, ¿no? Le voy a poner aquí. La dirección de acá es la 10.10.10.1. Acá está la punto 2. Y la dirección de este servidor es la 192.168.10.254, ¿no? ¿Qué se me hizo? Ahí, punto 2. Me ayudan ingresando los chicos que por favor están en la sala de espera, ¿no? Punto 1. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, debería... Ah, me falta aquí la tabla de enrutamiento, perdón.
IP row. Voy a crear una ruta por defecto. 0.0.0, 0.0.0.0 por la serial 010. ¿Ya? Eso de enrutamiento también no es tema de este capítulo, así que no me voy a quedar ahí explicando esa parte, ¿no? Entonces vamos a probar aquí primero de esta PC hacia el servidor. Bueno, probemos al router primero. Tengo llegada a este router, ¿no? Luego de esta PC0 al siguiente router también tengo llegada. Y de esta PC0 hacia el servidor. Bueno, ahí va a demorar un poquito hasta aquí tengo que hacerle 2 veces, ¿no? El primero muchas veces falla. Miren, ya el segundo ya tuvo éxito. ¿Sí ven? Bueno, ese paquetito lo que hace es un paquete de PIN, un paquete de ICMP, como ustedes observan acá, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí a la parte de simulación, en simulación, y voy a escoger solamente, voy a editar esto, perdón, voy a desactivar todos y solamente voy a escoger HTTP. ¿Sí? Aquí está, HTTP. Entonces, voy a simular la petición HTTP desde esta PC0 al servidor que está acá, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hace el recorrido. Entonces, yo me voy aquí a PC0, en desktop, me voy a web browser y aquí voy a poner la IP del servidor. 192.168.10.254. ¿Ya? Y voy a poner go. Al momento que pongo go, la petición va a comenzar y acá tengo que ponerle play aquí, ¿no? Para que comience la simulación. Entonces, ¿ya? Comienza la simulación. Miren cómo el paquete va recorriendo. Va al switch. Del switch va al router. ¿Sí? Del router lo enruta hacia el otro ruteador. Y con esto ya va a llegar justamente. Dejemos que termine y vamos analizando los paquetes desde que salen, ¿no? ¿Sí? Llega al servidor, miren, ¿ve? Llega al servidor. Entonces, el servidor va a responder. Ahí está la respuesta. El servidor tiene que responder. ¿Qué responde? La página. Tiene que responder la solicitud de la página que le está haciendo este cliente PC0. ¿Sí? Entonces, aquí va a llegar al punto de que la página se va a cargar. ¿Sí? Se va a cargar una página aquí. ¿Ya? ¿Sí ven? Se cargó la página ya. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando cómo se va conformando. Entonces, yo hago clic aquí sobre esto y aquí puedo ver, ¿sí? Las capas que se están trabajando, ¿no? Miren, aquí. Aquí veo la capa de Ethernet. Miren la capa de Ethernet que tiene. Tiene un preámbulo, tiene la dirección MAC destino, la dirección MAC origen, el tipo. Vamos a ampliarle un poquito esto. Ahí. Ahí. ¿Ya? El campo FCS, que es un campo de verificación de trama. ¿Cuál es el siguiente nivel del paquete? El IP, ¿sí? O el paquete de Internet, ¿sí? Entonces, este es el protocolo IP que trabaja en la capa de Internet. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dirección origen, dirección destino. Y otros campos importantes aquí, por ejemplo, los saltos o el tiempo de vida, el TTL. Bueno, acá está el TTL, perdón. Acá está, ¿sí? Un campo de SCP que es para calidad de servicio, banderas que se pueden utilizar en este campo, un checksum. Luego tengo la capa de transporte con el protocolo TCP. ¿Qué especifica el TCP? Puertos, puerto origen, puerto destino. Entonces aquí ustedes ven, el puerto origen es el 1025 y el puerto destino es el puerto 80. Recuerden que el servicio HTTP
El servicio sin seguridad trabaja por el puerto 80. Tengo el número de secuencia, miren, el número de secuencia es 1. El acuse de recibido es 1. Aquí está el tamaño de ventana que yo les hablaba cuando hablábamos del control de flujo. Entonces, aquí está estableciendo una ventana bastante grande, si se dan cuenta. Una ventana en 65.535 bytes. Sí, bastante grande. Tenemos banderas. Estas banderas son banderas de sincronización, de confirmaciones. Y por último tengo mi paquete, mi capa de aplicación donde tengo el HTTP. Y este es un HTTP request. ¿Ya? Donde está solicitando justamente un acceso a una página de este servidor. ¿Ok? Entonces, yo quiero que se den cuenta, por ejemplo, aquí, en la dirección MAC destino, ¿sí? Y en la dirección MAC origen, ¿sí? Antes ya para ir viendo esto. O no, esto veámoslo después. Ok, entonces, este paquete va recorriendo hasta llegar al servidor. Entonces, el switch 1 entrega al servidor, aquí está, ¿no? El switch 1 entrega al servidor la información. Entonces, ¿qué le entrega? La petición de que hizo el cliente inicialmente. Esta es la petición que hizo el cliente. ¿Ok? ¿Qué diferencia tenemos aquí? Que la dirección MAC de origen, perdón, destino y origen ya no es la misma. ¿Sí? La dirección MAC de origen y destino son diferentes. Pero, ¿qué se sigue manteniendo? La dirección IP. De la 1.10 a la 10.254. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo voy a copiar esta parte para explicarles. Voy a recortarle aquí esto. ¿Está? ¿Ya? Y les voy a explicar acá. ¿Ya? Entonces, la petición HTTP sale desde este punto a este punto de acá. Entonces, esta tiene, yo les voy a poner una MAC más cortita, ¿no? Esta le voy a poner MAC a esta le voy a poner MAC B. Aquí en esta otra interfaz existe otra dirección MAC, la MAC C, ¿sí? Acá le voy a poner la MAC D, aquí le voy a poner la MAC E, ¿sí? Y esta es la última de la puerta de enlace, ¿no? Porque aquí esta también tiene otra MAC, ¿no? La MAC F, ¿ya? Verán que la dirección MAC son 12 dígitos hexadecimales. Aquí yo le estoy acortando, ¿no? Porque si me pongo a chequearle esta parte, nos vamos a demorar mucho. Entonces, cuando yo creo el paquete que va a viajar, el paquete de petición HTTP request, ¿sí? Cuando yo pongo el paquete, la dirección MAC que sale de aquí, la dirección MAC origen es la MAC A. Y la dirección MAC destino es la MAC B. ¿Por qué? Porque la dirección MAC tiene un funcionamiento local, como yo les decía. Esto es local. Esto es local. El otro tramo local es este. ¿Sí? Porque miren que aquí ya tengo otro direccionamiento, pero esto es local, porque estos son máquinas que están conectadas directamente. Y en la otra red local sería esta de acá. ¿Ya? Entonces, cuando el paquete viaja hasta el router, ¿sí? Miren que la dirección IP no cambia. ¿Por qué? Este es MAC, ¿verdad? Y acá vamos a poner IP. La IP se mantiene. La IP de origen es la 192.168.1.10. Y la IP de destino es la 192.168.10.254. Entonces, cuando el paquete llega aquí,
a este ruteador, ¿qué es lo que sucede? No se cambia el direccionamiento IP. El router, ¿qué es lo que hace? Porque el router, miren, el router, ¿qué tiene que hacer? El router tiene que desencapsular. Entonces yo le voy a poner 1, 2, 3, 4. Aquí el switch también hace un proceso, pero el switch funciona con 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Vamos a poner rojo. Cuando el paquete llega al switch, la trama llega al switch, el switch desencapsula solo hasta capa 2. Hasta aquí. Entonces desencapsula, revisa qué dirección MAC destino tiene y otra vez vuelve a encapsular para enviar el paquete. Entonces, como tiene dirección destino, la MAC B, si revisa en su tabla, estos almacenan una tabla CAN, una tabla de direcciones MAC, ¿sí? De direcciones físicas, en una tabla que se llama tabla CAN, ¿sí? Donde asocia el puerto con la dirección MAC. ¿Ok? Entonces, el paquete llega al router. ¿Y el router qué es lo que hace? El router va a desencapsular hasta capa 3. El router no va a revisar capa 2. Esto no revisa, revisa capa 3, porque el router trabaja a nivel de capa 3. Entonces, ¿qué va a revisar el router? El router va a revisar la dirección destino y dice, el paquete tiene que llegar a esta red. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Volver a encapsular, pero cuando encapsula aquí en capa 2, ya no va a poner la dirección MAC A ni la dirección MAC B. ¿Qué tiene que poner? Tiene que poner la dirección MAC origen, va a ser la C ahora, y la dirección MAC destino ahora va a ser la D. ¿Por qué? Porque el paquete tiene que recorrer este tramo, ¿sí? Este tramo que es local, ¿ya? La dirección IP se mantiene. Entonces, el paquete llega al otro router. Entonces, así mismo, voy a poner las capas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a revisar el router? Hasta capa 3 nuevamente. ¿Sí? Desencapsula. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar esta dirección origen y esta dirección destino. Entonces, él dice, él va a decidir, como él sabe dónde está esta dirección IP, él va a decir, este paquete tiene que irse por la interfaz FAT00. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a encapsular. ¿Sí? Pero en capa 2 ya no va a poner estas direcciones que están aquí. ¿Qué va a poner? La dirección MAC origen de aquí, la MAC E, y la dirección MAC destino va a ser la MAC del servidor. ¿Sí? Y el paquete llegó acá. Bueno, aquí el switch lo que hace es igual, desencapsula solamente hasta capa 2, ¿no? Hasta aquí. Revisa la dirección MAC destino y enruta el paquete. ¿Ya? Entonces, sí se dan cuenta cómo la dirección MAC va cambiando en cada tramo local, en cada tramo local. La dirección IP no. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿la PC0 puede llegar a conocer la dirección MAC de este servidor, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? La PC que está acá puede llegar a conocer la MAC del servidor 0, sí o no. No. ¿Por qué? Porque la MAC anterior es la del gateway del router anterior. ¿Cómo? Ahí no comprendí esa explicación. Algo más sencillo. Yo les pregunto, cuando ustedes apuntan a un servidor en Internet, ¿ustedes pueden saber cuál es la MAC de ese servidor? ¿O solo conocen la IP? Solo la IP nomás. Creo que no se Pero, puede porque no tiene un enlace directo con el servidor. exacto. Son
sitios remotos. Entonces, la dirección MAC, y ahí está la justificación, la dirección MAC solo funciona en un ámbito local. Muy diferente que yo tenga esto acá, ¿no? Por ejemplo, yo cojo aquí, pongo un servidor aquí, ¿sí? Y conecto aquí, ¿ok? Le voy a asignar un direccionamiento, ¿verdad? Voy a ponerle 192, 168, 1.254. Vamos a ponerle el gateway también, 168, 1.1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hago la petición ya no al servidor de acá, sino que la hago al servidor local? Entonces yo me voy al PC, me voy al browser y voy a poner la IP aquí, 192, 168, 1.254. Y voy a poner Go. Y pongo Play acá. Entonces miren lo que va a hacer esa petición. Esa petición ya no va a salir a Internet, sino que se va a quedar en la misma LAN. ¿Sí? Llega al servidor, el servidor responde y la página se va a cargar, ¿no? Se va a cargar la página. ¿Sí ven? Ahora, en este caso, la PC0 conoce la MAC del servidor 1, ¿sí o no? En ese caso sí. En ese caso sí, porque Sí. es la red local. Exacto, es la red local. El direccionamiento MAC funciona solo localmente. ¿Sí? ¿Ok? Funciona solo localmente. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden revisar aquí, por ejemplo, qué sale desde la PC0. Aquí ustedes pueden ver las capas. Capa HTTP request, TCP, ¿sí? IP y Ethernet. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿qué devuelve el servidor? Vamos a ver qué devuelve el servidor. Del servidor 1 al switch 0. Vamos a ver qué devuelve. Devuelve un HTTP response. ¿Sí ve? ¿Ok? Y el resto lo mismo. Aquí tengo la capa de transporte, tengo la capa de Internet, que es la capa IP, y que tengo la capa Ethernet. ¿Sí? Pero en este escenario yo no necesito realmente para enrutar ese paquete, yo no necesito realmente en el tránsito, yo no necesito el direccionamiento IP porque el switch no revisa direccionamiento IP. ¿Qué revisa el switch? ¿Qué revisa? MAC. Solamente direccionamiento MAC. Correcto. Solamente direccionamiento MAC. Entonces, él solo va a revisar aquí la capa Ethernet. ¿Sí? La capa Ethernet. Eso es lo que revisa. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Entonces, puntualmente es eso. Ahora, si yo me voy al Wireshark, voy a abrir aquí el Wireshark. En la interfaz tengo a ver. ¿Cuál es el adaptador? Ethernet 3. No me aparece. A ver. Déjenme abrirlo como administrador. Aquí está. Ethernet 3. Aquí está. Entonces yo lo voy a iniciar, ¿no? ¿Sí? Pero yo voy a abrir un navegador y voy a hacer, voy a cargar una página, ¿no? ¿Sí?
Voy a poner www.spam.edu.es. Creo que esta página no tiene seguridad. Vean. No tenía, ¿no? Ya. Miren, no tiene seguridad. ¿Ok? Bueno, aquí en el Wireshark, como yo no sé, aquí no le puedo poner el dominio. Yo tengo una forma sencilla para encontrar el dominio. Por ejemplo, ustedes abren un CMD, el NSLOOKUP. ¿Sí? Este no es parte tampoco de este módulo. Spam, ponen spam.edu.es y obtienen la IP. Esta es la IP, ¿no? La 190.15.136.173. Entonces yo voy a parar esto y voy a poner esa dirección IP, ¿no? IP ADDR y voy a poner 190.15.136.173. Ya, y ahí me va a filtrar solamente las peticiones de esa página. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hace la petición mi máquina? Yo no les voy a explicar ahorita el establecimiento de conexión porque eso está más adelante. ¿Dónde hace la petición mi página? Aquí. Mi IP es la 120 y estoy haciendo una petición a este servidor. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un GET, una petición a una página. Acá ustedes pueden ver el dominio, aquí, www.spam.edu.es, que estoy haciendo petición a un dominio. ¿Ok? Ahora, aquí ustedes ven, aquí en esta parte de aquí en medio, ustedes ven el frame, que es todo el frame, es toda la trama que se está transportando. El tamaño de este frame es de 489 bytes. ¿Ok? Aquí ven la capa de Ethernet. En la capa de Ethernet, recuerden que es el direccionamiento físico. Tengo la dirección de destino, de la dirección MAC destino y la dirección MAC origen. Ahora, yo les pregunto, ¿esta dirección MAC de destino es del servidor o es de mi gateway? Esta dirección MAC destino que me aparece aquí. Que es 60, D2, DD, 1E, FB, CB. ¿De quién Del es? gateway. Del gateway de mi proveedor de servicio, ¿verdad? El que yo tengo instalado en mi casa. ¿Sí? Y la dirección de origen es de mi máquina. La dirección MAC de origen. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto? Porque el paquete se va con la última dirección MAC de destino que ve mi red, que es el gateway. O sea que el paquete sale por ese gateway hacia internet para poder encontrar esta página que yo he solicitado, www.spam.edu.es. Entonces, aquí tienen Ethernet. Otra forma de verificar eso, ustedes pueden poner acá ARP-A y buscan la dirección de su gateway. La dirección de su gateway es la 192.168.1.1, ¿no? O sea, o 10.1 o 100.1, por ejemplo, dependiendo cómo tengan configurado. Y aquí está la dirección MAC de ese equipo. Es esta. ¿Sí ven? Y esta dirección MAC es la misma que tengo acá. La 60.2D DD1E FB CB. ¿Sí? La siguiente capa que yo veo aquí es el protocolo IP. Entonces aquí tengo, lo principal es la dirección IP de origen, la dirección IP de destino. ¿Ya? Y aquí aparecen los campos que hablábamos en el packet tracer, ¿no? La versión, el tamaño del header, en este caso agrega una cabecera de 20 bytes, agrega una cabecera. Este campo es para aplicar calidad de servicio, que no nos interesa ahora. El tamaño total de len es de 475. Las banderas, por ejemplo, estas banderas me indican si el paquete IP se ha fragmentado. ¿Sí? En este caso está habilitado el no fragmentos, o sea que no hay más fragmentos. ¿Sí? Si hubiera más fragmentos, estuviera seteado desde acá en 1. ¿Sí?
El tiempo de vida está establecido en 128, o sea que este paquete puede tener 128 saltos antes de que muera, porque el paquete no puede quedar, puede ser que nunca llegue al destino y no puede quedar ahí navegando en la red, ¿no? El protocolo de capa superior que utiliza es TCP. Bueno, aquí está una cabecera de checksum, que en este caso estaba deshabilitada. El estado de este checksum no está verificado porque son campos opcionales, ustedes ven que están con corchete. Y la dirección origen y destino, ¿no? En capa de transporte, aquí veo el protocolo TCP. ¿Qué voy a ver aquí? Puerto origen, perdón, puerto origen, puerto destino. ¿Sí? Puerto origen, puerto destino. Otra información, aquí tenemos información de banderas. Por ejemplo, las banderas están acá. Aquí están las banderas. Estas son las banderas. ¿Sí? Entonces, tengo banderas de confirmaciones, tengo banderas de push, ¿sí? Tengo bandera urgen, tengo bandera reset, sin, fin. Eso lo vamos a analizar más adelante. El tamaño de ventana, miren. El tamaño de ventana está establecido en 514, ¿sí? Aunque el cálculo que establece que el tamaño de ventana puede incrementarse hasta este tamaño, pero el factor de crecimiento de esa ventana es de 256, ¿no? Entonces, va variando, puede crecer o decrementar la ventana. Eso es para manejar el control de flujo que hablábamos. ¿Qué más? Bueno, esos son de los campos importantes, ¿no? Y por último, tengo capa de aplicación, que es el HTTP. Aquí está, capa de aplicación. Entonces, aquí estoy haciendo una petición a un host con este nombre, ¿sí? Con una conexión activa o una conexión establecida, ¿sí? Para que me entregue la página que yo necesito. Miren qué información yo le estoy enviando. Yo le estoy enviando información sobre mi navegador, ¿sí? El tipo de sistema operativo que manejo también, ¿ok? Le estoy enviando. Ahora, ¿qué es lo que devuelve el servidor? Vámonos más abajito. A ver, déjenme ver, porque son algunos paquetes que se transmiten aquí. 173, este es capa TCP, 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 TCP. Aquí está. ¿Qué es lo que devuelve el servidor? Es esto. ¿Sí? 200 OK. Eso quiere decir que la petición fue exitosa. Se carga la página. Bueno, aquí pasa algo interesante porque miren qué ha pasado aquí. Aquí lo que ha pasado es que la capa de transporte ha generado varios segmentos. Y aquí se ha hecho el reensamble de esos segmentos. Por eso aquí le sale. Se han reensamblado 21 segmentos, ¿sí? Para entregar la información. Entonces, igual tenemos el tamaño del frame, 279 bytes, la capa Ethernet, ¿ok? Entonces tengo la dirección MAC destino, que en este caso es mi computadora, y la dirección MAC origen. ¿Qué dirección MAC origen tengo? La de mi gateway. No la del servidor, la de mi gateway. La dirección IP aquí se intercambia. Dirección origen pasa a ser la dirección IP del servidor y la dirección destino pasa a ser mi computadora que hizo la petición. Capa de transporte igual, lo que se invierte son los puertos. Puerto origen pasa a ser puerto destino y puerto destino pasa a ser puerto origen. ¿Ok? Eso lo podemos ver después. Y aquí, en la capa de aplicación, tengo
el 200 OK, que es una respuesta a una entrega exitosa de la página, que la página se ha cargado correctamente. ¿Ok? Entonces, cuando una página no se carga correctamente, ese mensaje no se genera. Y aquí está la información, ¿no? De la página. ¿Qué información envía? Código HTML. Miren, para que la página establezca su estructura. Entonces, todo este código HTML establece la estructura de la página. ¿Ya? Entonces, miren, claramente aquí yo puedo ver capa de acceso a la red, Ethernet, capa de Internet, el protocolo IP, capa de transporte, protocolo TCP, y capa de aplicación HTTP. ¿Ok? Bueno, aquí hay mucha más información que analizar, pero básicamente lo que vamos a ver ahora es eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Tengo una consulta. Cuando nosotros nos conectamos a alguna página de internet, el servidor donde está alojado esa página de internet puede tener acceso a nuestra Mac, pero nosotros no al del servidor, ¿verdad? O No tiene acceso, porque si ustedes miran este esquema, voy a irme acá al gráfico. Voy a borrar esto. ¿Sí? Voy a borrar esto. Pasa lo mismo que nuestra máquina local. ¿Sí? Pero en sentido inverso. Ya. Esta máquina, lo que tú me dices es que si este servidor puede ver la Mac de esta PC de acá, ¿verdad? Esa es la pregunta, exacto. ¿no? Sí. No. Porque si tú te das cuenta, la Mac que ve este servidor solamente es la Mac que existe en este entorno local. Ah, vale. Sí. ¿Sí? Perdón, sí. Ni siquiera puede ver la Mac de acá, de estas conexiones de acá. ¿Sí? Solamente la Mac que puede ver es esta de aquí. ¿Ya? Perfecto, eso no va a... Sí, ok. Entonces, como les vuelvo a repetir, la Mac solo tiene funcionamiento local. En cambio, el direccionamiento IP, el direccionamiento lógico, ya me permite salir a otras redes. ¿Sí? Entonces, por eso que ustedes vieron aquí ustedes pueden analizar más detenidamente esto y si tienen alguna pregunta me la hacen. Aquí en estos esquemas, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo. Dense en cuenta cómo se va viajando el paquete. Esta máquina, este host que está aquí, quiere llegar a este servidor de acá. Entonces, el direccionamiento MAC aquí es 1. ¿Sí? Acá va a ser otro. Y acá va a ser otro. ¿Ok? En cada tramo. Pero ¿qué es lo que no cambia? Si ustedes se dan cuenta, capa 3 no cambia. ¿Por qué? Porque la IP debe mantenerse para que ese paquete pueda llegar a su destino. Si yo cambio en cada tramo la IP, la respuesta no se va a dar adecuadamente. Lo que sí cambia es esto, la capa 2. Capa 2 va cambiando. ¿Sí? ¿Ya? Recuerden que el router, si yo veo, por ejemplo, cuando yo hago referencia, en este caso, al switch, yo tengo que hacer referencia al modelo OSI, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me dice que el switch es de capa 2. Entonces capa 2 es enlace de datos. ¿Sí? Me dicen que el router es de capa 3. Capa 3 es direccionamiento. ¿Sí? Direccionamiento IP. Entonces cuando
los equipos tienen que abrir el paquete, tienen que abrir la trama, revisar, perdón, hurgar. Entonces, cuando el mensaje llega al switch, el switch solamente abre hasta capa 2, porque no va a entender capa 3. ¿Sí? Entonces, él solo revisa hasta donde comprende. Entonces, luego encapsula nuevamente y remite el mensaje al siguiente equipo, al siguiente dispositivo intermedio, que es el router. El router revisa hasta capa 3. ¿Por qué? Porque tiene que revisar direccionamiento, porque tiene que buscar que la IP de destino esté en su ruta o en su tabla de enrutamiento para poder direccionar el paquete, porque si existe un problema de que la ruta no existe, ese paquete se descarta. ¿Ok? Ya, y acá, por ejemplo, también yo podría hacer un ping. Creo que había un ejemplo también de un ping. Vamos a continuar haciendo... Voy a hacer un ping a esa dirección, ¿no? Ping. Ping al 190.15.136.173. Ya. Ahí está el ping, ¿no? Siempre voy a tener 4 de ida, 4 de retorno. ¿Sí? Entonces aquí está el echo request, el echo replay. Entonces prácticamente, bueno, aquí analizamos. Aquí no tenemos capa de transporte ni capa de aplicación, si ustedes se dan cuenta. No tenemos. Porque el ping trabaja a nivel de capa de internet. Si alguien algún rato les pregunta, por ejemplo, qué puerto utiliza, aunque bueno, está definido un rango de puertos los iniciales, pero realmente no tiene un puerto estándar. ¿Sí? Si alguien les dice, ver, ¿y el ping por qué puerto utiliza? No utiliza ningún puerto en específico, porque es conectividad y se basa en el direccionamiento IP. Entonces, ¿aquí qué capas tengo? Tengo capa de acceso a la red, capa de enlace de datos, capa de internet, y esto pertenece también a la capa de internet, el ICMP, protocolo de mensajes de control de internet. ¿Ya? Yo voy a dejar de compartir un ratito y vamos a ver, alguien quiere voluntariamente, sin nombrarles, puede compartir su pantalla y hacer una captura con el Warchat de su conexión. Hagan consulta a cualquier página. A ver, o les nombro. Si quieren voluntario o les nombro. Ahí ya se quedaron queditos ya. Ah, no está difícil. Tengo una consulta. ¿Puede existir alguna vez que haya una duplicidad de MAC? Y si existiera, ¿qué pasaría ahí? Eso puede existir solamente cuando se genera algún ataque. Ataque a las tablas ARP. Por lo general, cuando existen ataques de hombre en el medio, cuando existen ataques a redes inalámbricas, se genera este tipo de duplicación de direcciones MAC. Sí, pero eso no se da porque sí, porque si ustedes se dan cuenta, yo la otra vez les expliqué que una dirección MAC está definida por el nombre de la organización, los 6 primeros dígitos, por el nombre de la organización, que eso lo definen las organizaciones de estándares. ¿Sí? Entonces ellos asignan una numeración, por ejemplo, si ustedes ven aquí, este tipo de MAC, en este caso la Dije, de... no está Ah, compartiendo pantalla. sí, sí, perdón, gracias. Ya. Ahí sí. Esta MAC que pertenece a mi gateway es de una empresa china, ¿no? Shenzhen. Y está definida con los 3 primeros parámetros, que son 60D2DD. Estos 3 primeros, ¿sí?
pertenecen o definen a la organización. Y los 6 últimos definen la secuencia de la fabricación de las tarjetas. Acá tengo otra, por ejemplo, Realtek, que es la de mi computadora. Entonces, los 6 primeros dígitos representan el nombre de esa empresa, Realtek. 00E04C. Entonces, no puede existir una duplicación, ¿sí? O de que una empresa fabrique las mismas secuencias de direcciones MAC. Eso es como un registro único que tienen las tarjetas NIC. No pueden haber direcciones MAC con la misma secuencia, pero sí las puedo modificar a nivel de software, ¿no? Cuando genero algún tipo de ataque. Ustedes pueden revisar y si alguien quiere mostrar, por ejemplo, esta parte, alguien tiene hecha una captura, puede mostrarnos en este momento o nombro a alguien para que nos muestre. ¿Ok? Esto mediante software se puede hacer solamente por programas de hackeo, ¿verdad? Claro, programas de hackeo. Exacto. Como Kali Linux Kali o Kali Linux, Linux para otra cosa. Wi-Fi Slash. O sea, esas herramientas me permiten justamente alterar justamente la dirección MAC, porque muchas veces para generar un ataque hay muchas modalidades de ataques que permiten justamente cambiar la dirección MAC para que mi MAC no sea detectada, ¿sí? Cuando estoy generando un ataque. ¿Ya? No sé si ahí está contestada la pregunta. Sí, que ya con eso contestó. Gracias. Ya, listo. Bueno, vamos a ver alguien que muestre rápidamente. Vamos a coger unos 2 estudiantes. Vamos con el señor Ichau Cristian. ¿Sí está? Sí está porque me contestó la lista, parece. Inge, Sí. mi compañero Sí, está viajando ahorita. ¿Está viajando? Sí. sí, que estoy viajando ahorita. ¿Ya? Bueno, ¿quién le respondió al compañero? El señor Cristian, ¿no? ¿O quién le Eh, respondió? Yo, Andrés Benavides, ¿le puedo Ya. compartir? Comparta su pantalla, señor Benavides. Ahí. Listo. Pueden hacerle a cualquier página, ¿no? Ya, cuando nosotros accedemos a páginas seguras, la capa de aplicación no la vamos a ver claramente, ¿no? ¿Ok? Ok. A ver. Indícanos, por favor. Bueno, estoy viendo ahorita. Estoy analizándole a la página de Cisco, ¿no? Ya. Por ejemplo, muéstranos la capa de acceso a la red de cualquier paquete. La capa de acceso a la red es Ethernet 2. Ethernet 2. La capa de acceso a la red. Ok. Esa. Tenemos el frame, que es la trama general, toda la trama. Tenemos la capa de Ethernet, nos muestra, por ejemplo, miren la dirección MAC que nos muestra el compañero. Router board, creo que es un MikroTik que tienes como, ¿verdad? Sí. Ya, un MikroTik. Entonces, el MikroTik tiene la secuencia 744D28. Esa es la asignación para ese fabricante. Y el resto de dirección 45BF-A4 pertenece a la secuencia de la dirección. ¿Ok? Y como dirección origen, bueno, no me muestra un fabricante específico, ¿no? Pero ha de pertenecer, alguien ha de haber fabricado, por ejemplo, esa dirección MAC, o esa tarjeta NIC, perdón. ¿Sí? Ok.
Ya, ahora vámonos a al siguiente nivel, que es la capa de Internet. Entonces ahí tenemos el protocolo IP, donde tenemos dirección origen, dirección destino. ¿Sí? La página de Cisco es la 72.163.485. Esa es al servidor donde me está respondiendo a mí justamente. Y el siguiente nivel es la capa de transporte, donde tenemos el protocolo TCP. Y ahí manejamos son los puertos. ¿Ok? Ok. Ya. Antes de continuar, ahí les voy a explicar algo. Gracias, Benavides. Gracias. Puedes dejar de compartir. Ya. Cuando yo consulto páginas seguras, el protocolo HTTP no se va a ver claramente. Entonces yo voy a pausar eso. Voy a volver a cargar. Voy a continuar. Y voy a acceder a la página que estaba accediendo el compañero, ¿no? Cisco.com. ¿Ya? Me imagino que debe salir la misma NSLookup. Bueno, a mí me sale otra dirección, ¿no? Me sale la 23.45.19.32 y me sale direccionamiento IP versión 6. Entonces voy a filtrarle. Le voy a filtrar por la dirección IP versión 4. 23.45.19.32. ¿Ya? Ahora, aquí yo quiero que quede algo claro. Aquí nosotros no vemos HTTP. Si ustedes se ponen a buscar, no van a ver HTTP. ¿Por qué? Porque la página es segura. Y la página trabaja sobre el protocolo TLS. ¿Sí? TLS. Entonces, estos intercambios de información, ustedes tienen que irse aquí. Application Data. Aquí se comienza a transmitir recién la información, ¿sí?, de los datos. Entonces, ¿cuál es la capa de aplicación? Capa de aplicación está cifrada. Aquí está. Está encriptada. ¿Sí? Está encriptada la información. Entonces, por eso aquí les dice HTTP sobre TLS. Entonces está encapsulado o está encriptada esa información y no es legible. Como la página anterior que vimos que era una página no segura. ¿Sí? Ya que el compañero estaba revisando. Entonces tengan claro, este es mi frame total, este es el frame total. ¿Sí? Luego, las capas de la arquitectura TCP/IP tengo el acceso a la red, que me referencia a Ethernet 2, la capa de Internet, que me referencia al protocolo IP, en este caso IP versión 4, la capa de transporte, que me referencia al protocolo TCP, y capa de aplicación, que está encriptado aquí en TLS. ¿Sí? TLS es una seguridad en capa de transporte, ¿no? Realmente funciona intermedio entre capa de aplicación y capa de transporte, TLS. ¿Sí? Pero los datos están aquí, pero están cifrados. Están cifrados. ¿Ok? Vamos a que muestre otro estudiante más y continuamos, ¿no? Vamos con señorita Inuka Cintia. No les pido que me muestren acá, por ejemplo, porque si ustedes quieren replicar el video, ahí están hechas las configuraciones de lo que hice aquí ahorita. ¿Sí? Esto les hice para explicarle la parte del direccionamiento MAC que pasa cuando sale de la red local hacia afuera. Y en este caso el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de un paquete en cada fase, ¿no? En cada parte. ¿Ok? Señorita Inuka, ¿no está? Puede compartir su pantalla.
Hola. Parece que no está. Señor Condo. Condo. Eric. Señor Condo. Vamos, anímense a participar, a revisar y si tienen alguna duda la resolvemos en el camino. No está el señor Condo tampoco. Va a tener que ponerle faltas porque no contestan. Vamos con la señorita Daira Figueroa. Ya le comparto. Pero estaba capturando, creo. Sí, estaba capturando. Ay, nuevamente. Ya, este me parece que es la respuesta, ¿no es cierto? La seca de respuesta. Ya. Sí, porque ya me está dando la dirección origen, que es de la 142, que sería la de Gmail, que es la que estaba solicitando. Ya, tengo un tamaño de la trama de 56 bytes. Ahí estás analizando el frame en general, ¿no? Sí, Ya. ya. Vámonos a la capa de acceso, exacto. Entonces veamos ahí, por ejemplo, dirección MAC origen, dirección MAC destino. Ambas direcciones, no, una tiene Intel Core, o sea, es fabricante Intel, ¿verdad? En la de destino. Y la de origen tiene un Fiber Home, ¿sí? O algún ruteador de fibra, ¿no? Creo que es de Sí, CNTS, ¿verdad? CNTS, sí. sí. Ya ustedes ya incluso hasta con los nombres ya le identifican qué empresa justamente trabaja con algún tipo de dispositivo, ¿no? El Intel Core es de la máquina del estudiante y el Fiber Home es el gateway, ¿ok? Ya. ¿Sí? Ujú. En el siguiente nivel, que es la capa de internet, donde hablamos del protocolo, ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí? Dirección, La dirección origen y la dirección destino. dirección origen y dirección destino, correcto. Sí. Entonces ahí tenemos la dirección, ahí tenemos las banderas de ese protocolo IP, si es que el campo, en este caso, es fragmentado o no, ¿sí? Y el siguiente nivel que tenemos es capa de transporte, ¿no?
donde manejamos el protocolo TCP. ¿Ok? Ahí tenemos, si ustedes ven, el número de secuencia, ¿no? Los números de secuencias de los segmentos. ¿Ok? Entonces, cuando se transmite varios segmentos, esos segmentos están secuenciados. Eso no les mostré, ¿sí? Pero tienen una secuencia. Tienen una secuencia establecida, ¿no? Aquí no vemos, tienes que irte a uno que diga Application Data para ver la información, porque ahí es donde se reensamblan como quiera los segmentos. Ahí está, TLS. En TLS está la capa HTTP cifrada. En el siguiente nivel. A ver, No, abajo, más abajo. Ah, ya sí. Listo. Ok, gracias, señorita Daina. Bueno, recalcándoles, por favor, no se confundan en esta parte. Les voy a recortar aquí esta parte y les voy a mostrar acá, ¿no? A ver. Este primero es el frame total, es la trama, ¿sí? La trama total, el frame que se transmite, ¿no? El tamaño, miren, este tiene un tamaño grande, ¿no? De 1456 bytes, es grande. Este siguiente nivel lo hacemos referencia con la capa de acceso a la red, ¿sí? Si hablamos de la arquitectura TCP, o si no, con la capa de enlace de datos, que es el modelo OSI. El siguiente nivel, ¿sí? Porque aquí ustedes lo ven así, hacia abajo, ¿no? Es la capa de Internet. Este de aquí. Capa de Internet en la arquitectura TCP/IP o la capa de red que se llama en el modelo OSI. ¿Sí? El siguiente, el que dice aquí TCP, ese es capa de transporte. ¿Sí? En ambos modelos, ¿no? En ambos modelos de referencia. Y TLS, bueno, como yo les digo, trabaja intermedio entre capa de transporte y capa de aplicación. Pero aquí adentro de TLS es donde está la capa de aplicación. Pero está cifrada. ¿Sí? Cifrada. ¿Ok? Entonces, por eso que ustedes en muchas capturas solamente ven, por ejemplo, TCP, porque son segmentos que se están transmitiendo. ¿Sí? Y esos segmentos son reensamblados aquí, en Application Data. Aquí son reensamblados los PDU. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos segmentos tienen secuencia. Miren, en la secuencia de este segmento es 518. ¿No? Acá tiene 1403, 2805, 518, 4097. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen 1, 2, 3? Porque la secuencia va definida de acuerdo al tamaño de cada segmento. Sí, por ejemplo, mi primer segmento es del 1 al 50. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el siguiente segmento sería 51. El siguiente segmento sería del 51 al 100. ¿Sí? Entonces, para que vayan empatando justamente esos segmentos y vayan ordenados. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí les dice, el siguiente segmento que le sigue a este empieza con 5499. Entonces, tendría que buscarse justamente ese segmento dentro de los enviados. ¿Sí? Acá está, ¿no?
5.499. Y aquí es donde se hace el reensamble, ¿no? Justamente esa secuencia me sirve para que el destino pueda armar, porque los segmentos no siempre llegan en orden adecuado. ¿Estamos? Bueno, aquí ya hicimos capturar ISMP locales. Bueno, local igual que hicimos casi parecido a la parte de la petición al web local, ¿no? Sí. Ok. Incluso ustedes pueden aquí poner, por ejemplo, en esta simulación, ponen ARP-A y se dan cuenta que esta máquina sabe la dirección MAC del servidor que está localmente, ¿sí ven? Es este de aquí. Y asimismo, este servidor que es local sabe, ARP-A, sabe la dirección de la máquina que está acá. Pero si ustedes intentan, acá en la PC que está acá, en la PC remota, en el servidor remoto, hacen un ARP, solamente ese servidor conoce la dirección MAC del gateway. ¿Sí? Nada más. Si yo agrego más computadoras o más servidores aquí, va a aprender la dirección MAC locales solamente. En base a la pregunta que me hacía en antes uno de sus compañeros, ¿no? Voy a guardar esto. Desde el módulo 3. Ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Si tienen alguna duda, me comentan, ¿no? Ahora, si ustedes quieren hacer una prueba muy rápida, solamente pueden eliminar todo esto de acá y solamente conecten una PC con un servidor web y vean qué es lo que pasa cuando hacen una petición. Recuerden que para ir revisando, tienen que ponerle aquí en simulación. En simulación, y tienen que desactivar todos estos protocolos porque si no les va a aparecer un poco de información. Desactívenlo todos y solamente escojan lo que necesitan verificar. En este caso, por ejemplo, HTTP. ¿Sí? O si quieren revisar PIN, por ejemplo, ICMP, por ejemplo, este. ¿Sí? Y pueden hacer la revisión. ¿Ya? Bueno, continuemos. ¿Está? Profesor, una consulta. Dígame. Dígame. En el ejercicio que acabo de hacer, ¿hay alguna diferencia si en vez de utilizar IPs privadas, se utilizan IPs públicas, considerando que al final en una navegación normal, la dirección que usted, por ejemplo, pone de origen, la 192.168.1.10, termina siendo nateada en el camino y la última IP es una IP pública? No tiene ninguna diferencia, o sea, el procedimiento es lo mismo. Lo único que van a tener aquí es un NAC aquí. ¿Qué va a suceder ahí? No quiero meterme a ese tema porque este es otro tema de otra clase. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Esta dirección IP privada se va a natear aquí con una dirección IP pública. ¿Sí? Aquí. Entonces, realmente lo que se va a ver o lo que va a llegar al servidor es la IP que está nateada aquí. ¿Sí? Y luego, cuando llegue la petición nuevamente a esta interfaz del router de borde, lo que como ellos almacenan una tabla de NAT, tienen que devolver la petición a quien hizo inicialmente esa solicitud. ¿Sí? Y recuerden que, por ejemplo, va a haber NAC aquí y va a haber NAC acá. O sea, acá también va a haber NAC.
Porque yo no es que accedo directamente al servidor, ¿sí? Los servidores no están públicos. O sea, siempre voy a tener un router de frontera o un firewall de frontera con el que yo voy a negociar la petición que va hacia el servidor. O sea, yo no accedo directamente. En este esquema les hice como que estuviera, todos se ven aquí, ¿no? Aquí todos se ven. ¿Sí? A nivel de direccionamiento IP, ¿sí? A nivel de direccionamiento MAC, no. Al nivel de direccionamiento IP sí se ven todos. ¿Ya? Pero no quiero meterme mucho a esta temática porque eso no corresponde justamente a esto, ¿no? ¿Ok? Pero el funcionamiento es el mismo, ¿no? Y es lo que hicimos con el Wireshark, por ejemplo. Ustedes vieron, por ejemplo, que yo hago la petición y lo último que veo es la dirección MAC de mi gateway. De ahí para allá me enruta mi proveedor de servicio, ¿no? El proveedor de servicio puede tener nateada la red donde yo ya salgo con otro direccionamiento público. Bueno, ni público, porque el proveedor de servicio utiliza una red igual privada. Del proveedor de servicio hacia afuera puede estar saliendo ya con una IP pública. ¿Ya? Así de forma general les explico. No sé si ahí está contestada su pregunta. ¿Quién que me hizo la pregunta? Señor Rosero, ¿verdad? Sí, gracias, profesor. Sí. Entonces eso. Porque realmente, como les digo, estos son direccionamientos públicos. Al menos aquí ya conexión WAN ya serían direccionamientos públicos, ¿no? Bueno. Vámonos a ver el módulo 4. Vamos a ver la parte de capa física. Propósitos de la capa física, características, cableado de cobre, cableado UTP, cableado de fibra óptica, medios inalámbricos. Ya algo hemos revisado al inicio, cuando vimos el módulo 1, yo algo les expliqué, pero igual vamos a revisar nuevamente ciertas cositas que tal vez no comentamos en ese momento y se nos pasaron por alto, ¿no? Entonces, yo para la conexión física, en sus computadoras ustedes tienen algo que se llama NIC, ¿no? O interfaz de red, ¿sí? Entonces, en las computadoras de case, por lo general son tarjetas, ¿sí? Donde aquí tienen el conector RJ45, ¿no? Un conector, ¿sí? O un jack en este caso, con esa entradita, ¿no? Pero esto viene integrado a la tarjeta NIC, ¿ya? Entonces, esto define el tipo de conexión que yo voy a tener. Si yo tengo un conector RJ45, voy a tener que conectar un cable UTP, ¿sí? Un cable UTP categoría 5, categoría 6, categoría 7. Bueno, categoría 7 creo que todavía no hay en el mercado normalizado, pero ya había sido probado, ¿no? Y con un conector RJ45 que calce justamente aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo también puedo tener un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo, pongámosle un switch con un puerto de fibra óptica. Entonces, este puerto, ¿sí? Establece algún tipo de conector, por ejemplo, LC, SC, ¿no? Creo que hay dos más, LC o SC. Entonces, aquí va a ser otro tipo de cableado, ¿sí? Que voy a establecer ahí. O también puede ser una tarjeta inalámbrica. O sea, esta misma tarjeta que vimos acá, pero en vez del conector RJ45, tiene una antenita, ¿sí? Inalámbrica. Pero esta también es una NIC, ¿ok? Entonces eso se establece. Por lo general las computadoras laptop tienen las dos conexiones. Tienen una tarjetita pequeña, inalámbrica, es bien pequeñita. Los que han desarmado su portátil, ¿sí? Pueden ver, ¿no? Que es una tarjeta que viene incrustada, incluso
viene con un cablecito que la antena recorre hasta la pantalla del monitor, una antenita, ¿sí? Y la cual establece conectividad. Y aparte viene el conector integrado a la placa madre, conector RJ45, ¿sí? Un conector hembra RJ45 para conectar un cable de red UTP. En las de escritorios puede venir una tarjeta mucho más grande. Si es que, por ejemplo, vienen integradas en el mainboard, o también yo puedo agregar una tarjeta de red adicional, ¿no? Entonces, la capa física lo que hace es transportar bits, como les decía, ¿no? Entonces, dependiendo, ya sea por pulsos eléctricos, pulsos eléctricos, por luz o por una conexión inalámbrica, ¿ya? Una conexión inalámbrica. Entonces, pero lo que se transmite son bits. Entonces, cuando la información va bajando así, en este nivel, desde capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet, capa de acceso a la red, aquí ya se binariza la información. Entonces, yo voy a transmitir 1010111, ¿sí? Esto es lo que se transmite realmente. Entonces, este cliente lo que va a transmitir por este medio va a ser 101011. Y son ráfagas o secuencias de bits que se van transmitiendo. Estas tramas tienen delimitadores, ¿sí? Le voy a poner DD, un D al inicio, D al final. No sé si ustedes se dieron cuenta, cuando yo agrego los PDU, ¿sí? La capa de Ethernet agrega su cabecera al inicio y su cabecera al final. ¿Por qué? Porque establece delimitadores de inicio y fin de trama. Entonces, para que el receptor pueda decir, esta es una trama, ¿sí? Porque yo puedo enviar una secuencia, por ejemplo, delimitador aquí, 1, 0, 1, 0, 1, 1, un delimitador aquí, 0, 1, 1, 1, 1, 0, otro delimitador acá, 1, 0, 1, 1. Entonces, ¿cómo sabe el receptor hasta dónde es una trama? Entonces, sabe por el delimitador que se establece. Entonces, de aquí para acá es una trama, de aquí para acá es otra, y de aquí para acá es otra. Y las rearma, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esos bits son delimitadores. Esa es una explicación muy específica de eso. O sea, no es, si nos ponemos a explicar eso ahorita, realmente no terminamos. Ya, ahora, características de la capa física, solo nos vamos a enfocar aquí, justamente en capa física. Entonces, la capa física está establecida por algunas normas o estándares internacionales, ISO, EIA, ITU, ANSI y EEE. ¿No? Entonces, por ejemplo, el estándar IEEE 802.3 para redes Ethernet cableadas, ¿sí? Para estándar inalámbrico 802.11, ¿sí? ¿Ya? Dentro del 802.3 está incluido la parte de conexiones de fibra óptica, por si acaso, ¿no? ¿Ok? Entonces, solo nos enfocamos ahorita a este nivel, al nivel más bajo del stack o de la arquitectura o del modelo de referencia OSI, ¿no? Que es la capa 1. Ahora, por ejemplo, hay dispositivos de capa 1. Y recuerden que los dispositivos de capa 1 lo único que hacen es regenerar la señal y volverla a transmitir. Por ejemplo, no sé si alguien tenga o anteriormente venían los que se llamaban los transceivers, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacía un transceiver? De un cable UTP
hacia un cable de fibra óptica o viceversa, ¿no? Entonces convertían una señal de luz de fibra óptica a una señal eléctrica, ¿sí? O una señal eléctrica a una señal de luz. ¿Sí? Este es un dispositivo de capa 1, por ejemplo. Lo único que hacen es regenerar la señal a otro tipo de medio para poderla transmitir. Entonces, los estándares de capa física abordan estos tres componentes. Componentes físicos, de codificación y de señalización. ¿No? Entonces, por eso es que son las mejoras en el cableado, ¿no? Lo que yo les decía, un cableado categoría 5, a diferencia de un cableado categoría 6, la diferencia es bastante. A pesar de que los dos son de cobre, pero son par trenzados. Par trenzado. ¿Sí? Sino que este tiene otra estructura, ¿sí? Mayor trenzado, mayor número de vueltas, una estructura a nivel del recubrimiento es mucho mejor, es más robusto, más tieso, ¿sí? Que el categoría 5. La codificación, hay tipos de codificaciones. Por ejemplo, aquí 4B, 5B, ¿sí? Es una codificación que se establece para poder transportar una secuencia de bits sobre una señal. Entonces, eso también las codificaciones vuelven más eficiente el medio, porque yo entre más bits pueda transportar en una señal, ¿sí? Voy a poder aprovechar mejor el medio de transmisión. Y la parte de señalización, justamente las señalizaciones al momento de transmitir por el medio físico, ¿no? Los componentes físicos son los dispositivos de hardware, medios y otros conectores que transmiten las señales que representan los bits. Entonces, ¿qué son los medios físicos? La tarjeta NIC, interfaces, conectores, materiales de cable, diseños de cable. Entonces, recuerden que desde el conector hembra, donde entra el cable RJ45, el cableado que va de un punto a otro punto, ¿sí? Esto justamente es capa física. Esto. Entonces, miren, aquí está la parte de codificación que yo les decía. Entonces, un voltaje, ¿sí? Por ejemplo, este voltaje alto es considerado como un 1. Ahí. Este voltaje alto es considerado. Aquí no, aquí este no es 1 porque este baja, ¿no? Baja, este es un 0, este sube, este es un 1, ¿sí? Este baja, este es un 0, sube, ¿sí? Este es la mitad de un tiempo, ¿no? Este es un tiempo completo. Aquí se está considerando solo la mitad de un tiempo, ¿no? Entonces, de 0 a 1 se considera 1. De 1 a 0 se considera 0. ¿Sí? Aquí no, porque de 0 a 1 está en intermedio del tiempo. Entonces sigue siendo 0. Entonces, cuando exista otro patrón, así como este, vuelve a ser 1. ¿Sí? Este baja justo en la línea del tiempo donde finaliza. Y por eso este vuelve a ser 1 acá. Entonces, aquí hay, por ejemplo, algunos métodos de configuración, por ejemplo, de codificación como Manchester, 4B, 5B, 8B, 5B, ¿no? 8B, 10B, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que proporciona la codificación? Patrones predecibles que me permiten establecer una secuencia de bits en el tiempo.
Algo más sencillo como esto puede ser. Por ejemplo, si yo tengo una señal senoidal así, ¿ya? Realmente así se transmite una señal, ¿no? Ahora, si esto yo lo quiero convertir a una señal digital binarizada, lo más probable que sea de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0. Entonces mi secuencia de bits que yo he transmitido es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, aquí puedo hacer un poquito más, aquí otro 0, aquí dos 1 consecutivos, entonces tengo 0, 1, 1. Esta es mi secuencia. ¿No? Son patrones reconocibles, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren indagar un poco más sobre esto, pueden revisar el libro de Tannenbaum, el padre de las comunicaciones, justamente, ¿sí? Y donde justamente explican algunos métodos de codificación, ¿sí? Entonces, para los que quieren ahondar un poquito más en esta temática. La parte de la señalización. Método es cómo se representan los valores de bit 1 y 0 en el medio físico. El método de señalización varía en función del tipo de medio que se utilice. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una muestra mediante un cable de cobre, mediante señales eléctricas. Si ustedes ven aquí, ¿no? Este patrón que tiene. ¿Ok? ¿Cómo se puede representar justamente esto a nivel de bits? O sea, ¿qué tomo yo como un 1? ¿Qué tomo yo como un 0? ¿Qué tomo yo como un 1? ¿Qué tomo yo como un 0? A nivel de pulsos eléctricos, perdón, de luz, perdón, de pulsos de luz, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que cuando existe presencia de luz, es un 1. Cuando existe ausencia de luz, es un 0. ¿Sí? Entonces, justamente lo que me permite es identificar cuándo yo considerar un 1, cuándo yo considerar un 0. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos algo parecido a lo que yo les hacía anteriormente, donde tenemos el voltaje, ¿sí? Un voltaje específico. Acá en luz podríamos decir la intensidad de la luz, ¿sí? O como les decía yo, si tenemos presencia de luz es un 1 y si tenemos ausencia de luz es un 0. Entonces, la señal aquí, por ejemplo, ausencia de voltaje o un voltaje bien bajo, considerado como 0. Porque recuerden que puede haber ruido también, ¿sí? Puede haber ruido. Entonces, el sistema debe considerarme cuando yo descartar la presencia de esos ruidos, porque puede ser que yo tenga esto. ¿Sí? Algo así, porque realmente no es una señal cuadrática como ustedes ven aquí. Realmente es como le estoy haciendo acá. ¿Sí? O como está establecido acá también. ¿Ok? Entonces aquí ya va identificando 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo se muestra, por ejemplo, esa misma señal que puede ser en amplitud modulada, por ejemplo? De esta forma. En frecuencia modulada. ¿Sí? En modulación de fase. ¿Ya? Entonces pueden haber algunas formas de señalización. Acá tenemos la parte del ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad a la que un medio puede transportar, en la que un medio puede transportar datos. Bueno, aquí discrepo un poquito, pero ese es mi criterio, ¿no? Yo les enseño cómo está en el currículo. Yo les había indicado, y tal vez es un término que tal vez ya como nos hemos acostumbrado a esto, que decir tal proveedor te ofrece tanto ancho de banda, ¿sí? Pero realmente el ancho de banda está definido en hercios,
¿sí? En hercios. O sea, eso quiere decir cualquier relación con hercios. Hercios, kilohercios, megahercios, gigahercios, terahercios. ¿Ok? Pero, en este caso, por ejemplo, aquí me está estableciendo en bits por segundo, porque realmente yo esto lo defino como tasa de transferencia, la capacidad de transferencia de datos. ¿Por qué? Porque puede ser que a mí mi proveedor llega con un hilo de fibra óptica hacia mi dispositivo. ¿Sí? Mi dispositivo, un router. Y de aquí sale a mi computadora, ¿no? Pero este hilo de fibra, la capacidad de este hilo de fibra, suponiendo que sea de 10 gigabps. Porque, por ejemplo, este trabaja a 100 gigahercios, ¿sí? El cable. Y lo que me rinde en transferencia es 10 gigabps. Pero realmente mi proveedor me limita de acuerdo al contrato que yo tenga. Pero no el cable no es que me limita mi proveedor de servicio. ¿Sí? Mi proveedor de servicio es el que me limita. Me dice, su contrato es de 25 megabps. ¿Ya? Entonces, la limitante está aquí, en el dispositivo, en la conexión que yo tengo. Entonces, yo no me puedo pasar de esto. ¿No? Pero eso es algo muy personal, como yo les digo, porque ya uno ya va entendiendo y va comprendiendo justamente muchas cosas, ¿sí? Puede debatir o decir esto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el currículo me habla de ancho de banda, ¿sí? Los bits por segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de bits por segundo, un bit, ¿sí? Se define un bit por segundo. O puede ser kilobits por segundo. Entonces, 1000 bits por segundo o 10 a la 3 bits por segundo. Megabits por segundo. Un megabit por segundo es 1.000.000 de bits por segundo o 10 a la 6 bits por segundo. Gigabit por segundo son 1.000 millones de bits por segundo o 10 a la 9. ¿Ok? Terabits por segundo. Aquí ya hablamos de 1 billón de segundos. 10 a la 12 bits por segundo. Entonces, ahorita, por ejemplo, bueno, para corporaciones creo que ya tenemos capacidades para empresas grandes, ¿no? Capacidades de estas. Y los carriers manejan capacidades de terabits por segundo. Incluso creo que hasta pentabits por segundo. Pentabits por segundo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no digan que el profesor, o sea, yo les mando a que ustedes averigüen, investiguen, ¿sí? Un poco les digo a debatir un poco en esto porque, como les digo, o sea, al hablar de ancho de banda estábamos hablando del otro término, en hercios, ¿no? Pero ya nos hemos acostumbrado a que dice, a ver, ¿cuál es el ancho de banda que ofrece el proveedor? ¿En qué plan, no? Tantos megabits por segundo te damos, ¿sí? Y realmente eso es tasa de transferencia o capacidad del canal que les ofrece el proveedor, ¿sí? Porque están limitados a lo que les ofrece el proveedor, porque imagínense, justamente, si ponen un hilo de fibra tiene una capacidad mucho mayor a la que nos ofrece el, el, el proveedor de servicio, ¿ya? Entonces, terminología de ancho de banda. Hablamos de latencia. Entonces, la latencia o retardo, ¿sí? Es el tiempo que demora, ¿no? Yo lo voy a poner este dispositivo, ¿no? Una PC y un servidor. Server. Es el tiempo que demora en empaquetar la información, ponerla en el medio, transmitirla y que llegue al servidor. ¿Sí?
y la respuesta de retorno. Entonces, tenemos latencia de ida, latencia de regreso. Bueno, aquí se puede sacar un promedio. ¿Ok? Entonces, los retardos que incluye el viaje de un paquete. Y recuerden que aquí yo puedo tener equipos intermedios. Puedo tener switches, puedo tener router, puedo tener firewall. ¿Sí? Estos equipos van a agregar latencia a la red. ¿Sí? Por eso, cuando se hace una implementación o un diseño o un dimensionamiento adecuado, se deben colocar equipos que soporten, ¿sí?, el tráfico para el cual requiere la empresa. ¿No? No es porque a mí me duele el estómago o tal cosa, yo voy a poner un switch cualquiera o un router cualquiera. Eso tiene que estar relacionado a un análisis de requerimientos que necesite la organización. ¿Ya? Aquí en latencia, aquí se hablan algunos retardos, ¿no? Retardos por procesamiento, retardos por encolamiento. Recuerden que las tarjetas de red manejan un buffer, ¿sí? Retardo por propagación, ¿sí? ¿Cuál otro? Se me fue. Transmisión, bueno, es lo mismo que propagación, transmisión o propagación. Había otro, pero que no me recuerdo. Bueno, ahí se los debo. Entonces, yo puedo tener algunos retardos. El retardo por procesamiento, por ejemplo, es el tiempo que demora un dispositivo en empaquetar o desempaquetar una petición. Recuerden que los switch desempaquetan o desencapsulan la trama para revisar la dirección MAC. El router desencapsula hasta la capa IP y vuelve a encapsular. El firewall, dependiendo cómo esté configurado, pero el firewall puede revisar hasta capa aplicación. Entonces, desencapsula todo hasta capa aplicación, revisa y otra vez encapsula para ver si el paquete pasa o no pasa. ¿Ya? El rendimiento, la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, las tarjetas de nuestra computadora tienen un rendimiento justamente de transmisión. El rendimiento yo lo puedo medir así. Bits transmitidos, ¿sí? Hablando de bits, ¿no? Y bits recibidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo transmito 1000 bits, se supone que en el destino deben llegar los 1000, ¿verdad? ¿Sí o no? Este es el mejor de los casos, en un periodo de tiempo determinado. Pero este es un caso de éxito, no siempre va a pasar eso. Tal vez de los 1000 me van a llegar 900. O sea, tengo una pérdida de 100. Claro que este rendimiento yo tengo que irlo mejorando. O sea, no voy a llegar al 100%, ¿sí? Pero al menos debo tratar de llegar a este 100%. ¿Sí? Tratar de llegar. Nadie ofrece un rendimiento del 100%. ¿Ok? Nadie. Y si alguien dice que ofrece un 100%, realmente siempre va a haber pérdidas de algo por algo. La red no es 100% confiable. Siempre vamos a tener algún fallo. Entonces el rendimiento está establecido en base a eso. Capacidad de transferencia útil, la medida de los datos utilizados transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Entonces aquí está más o menos relacionado con el rendimiento menos sobrecarga de tráfico, que es el PUC. ¿Sí? ¿Ok?
Entonces, el rendimiento menos la sobrecarga de tráfico. Entonces, la capacidad de transferencia útil, justamente más o menos está relacionada igual con esto, estableciendo ciertos parámetros que permitan justamente medir cuál es la carga útil, ya sea, por ejemplo, yo podría llegar de los 1000 bits transmitidos a recibidos 999 en tareas normales, o sea, cuando no tengo congestión en la red. Sí, entonces, sin congestión, aquí le voy a poner, sin congestión. Pero yo cuando tengo congestión, esos 1000 bits pueden transformarse ya no en los 999 de recepción, sino tal vez en, ponle 800, con congestión. Entonces, ¿cuál es mi carga útil justamente en estos casos? Porque no siempre mi red va a funcionar al 20, al 30%. Habrán momentos en los cuales la red va a llegar a porcentajes bastante altos, ¿sí? Y más aún, puede llegar incluso a saturarse si yo no hice un dimensionamiento adecuado. Lo que yo les decía, por ejemplo, si yo utilizo cableado 5E, categoría 5E, UTP categoría 5E, yo sé que este cable ya para una infraestructura de red actual ya no es óptimo, ¿sí? Entonces, negado. Ya tendría que instalar cableado. Al menos recuerden que en los gabinetes se habla, o en las implementaciones de cableado estructurado, se habla de cableado horizontal, cableado vertical. En el cableado vertical yo puedo utilizar fibra óptica porque son conexiones entre equipos de red. Y en el cableado vertical yo puedo utilizar cableado UTP porque son conexiones del switch a dispositivos finales, PCs, teléfonos, impresoras, etc. ¿Sí? Pero tengo un backbone robusto o una infraestructura de red robusta que me va a permitir soportar las congestiones en ciertos momentos. ¿Preguntas hasta ahí? A ver cuánto nos falta. Uy, estamos enteros todavía. Ahora nos vamos a quedar pendiente para... Ya nos quedan 7 minutos. Bueno, avancemos hasta donde podamos. Cableado de cobre. Características del cableado de cobre. ¿No? Este es el muy conocido creo que por la mayoría de nosotros, ¿no? El que utilizamos en nuestros hogares, en las oficinas, ¿sí? El cable, el patchcord que se llama, ¿no? El patchcord que conectamos los dispositivos, ¿no? Entonces, económico, fácil de instalar, baja resistencia al flujo de corriente eléctrica. Entonces, son pulsos eléctricos bastante bajos. ¿Cuáles son algunas limitaciones de este cable? La atenuación. Entonces, bueno, el fabricante me dice que yo un cable de cobre no lo puedo extender más de 100 metros, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si yo paso, esto es en la teoría, pero en la práctica, lo que recomienda justamente las implementaciones es que no sobrepase los 90 metros. ¿Sí? En la práctica. ¿Ya? Entonces, porque justamente la señal a lo que va viajando se va debilitando, se va atenuando y justamente se pierde en el camino, ¿no? Entonces, no llegan al destino. Entonces, igual la señal eléctrica es susceptible a interferencia electromagnética. Si yo tengo el cable UTP cerca de un cable eléctrico de alta tensión, yo puedo generar interferencia en este cable y puedo generar, en este caso, errores en la transmisión de bits. Interferencia de radiofrecuencia y crosstalk. Entonces, puntualmente,
puedo tener justamente pérdidas de señal y que la señal no llegue adecuadamente a su destino. ¿Ya? Algunas mitigaciones justamente para esto. Algunas mitigaciones es que yo cumpla estrictamente, por ejemplo, los límites de longitud del cable. O sea, como les digo, 100 metros me dice la teoría, en la práctica se saben instalar solamente hasta 90 metros máximo. Algunos tipos de cable de cobre mitigan las interferencias electromagnéticas, por ejemplo, el cable STP, que es un cable UTP blindado, ¿sí? Este cable fue diseñado justamente para entornos industriales, donde se tiene bastante problemas de interferencia electromagnética o radiofrecuencia. ¿Ok? Perdón. Algunos tipos de cable también mitigan la diafonía. Esta diafonía está relacionada con esto, del crosstalk. ¿Sí? Girando cables de par circuitos opuestos juntos. O sea, justamente haciendo lo que viene a ser como quiera teniendo un mayor trenzado del cable para no permitir justamente este problema de la diafonía. ¿Sí? Que haya interferencia o solapamiento de la señal. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de cable de cobre, miren, ¿ve? Este es un cable muy básico. Bueno, esta es una de las categorías de 5, creo. Este es un cable, miren, con recubrimiento, el STP. Este es el UTP, este es el STP. Miren esta membrana metálica que tiene, esto. Y tiene un cablecito que esto va a tierra, ¿sí? Para descargar cualquier interferencia que moleste este cableado. Y este es el muy conocido por ustedes también, que es el cable coaxial. Televisión cableada por Cable SPI, creo que ofrece justamente, yo tenía este servicio, donde le implementan este tipo de cable. ¿Sí? Incluso, para los que teníamos algún rato esas antenas aéreas hechas de tapa de olla con lámparas fluorescentes, también se utilizaba este tipo de cableado justamente para la conexión de la antena hacia el televisor. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el par trenzado sin blindaje, donde tiene, por ejemplo, la cubierta exterior, tiene los pares trenzados y tiene el aislamiento plástico de cada cablecito. ¿Sí? Y estos son con terminaciones RJ45. El cable STP, miren la estructura del cable STP, que es un cable blindado, tiene la cubierta exterior, e incluso es más robusto, más duro. Claro está que este es más caro. ¿Sí? El costo es mayor. Es más difícil de instalar también. ¿Okay? Tiene un escudo trenzado de lámina que proporciona una protección ante interferencia electromagnética y radiofrecuencia. Además tiene un escudo de aluminio, que son estos de aquí, para mejorar la protección de esto mismo, ¿no? Y el aislamiento plástico que hay en cada cablecito. El cable coaxial, miren, tiene estas mismas características. En este caso, nomás, en el cable coaxial solamente tenemos un solo cablecito. La cubierta exterior, una rejilla, ¿sí? O lámina que permite justamente protegerlo de cualquier interferencia. Tiene una capa plástica de aislamiento y tiene justamente el cablecito de cobre que va conectado o por donde viaja la señal. Estos son los tipos de conectores, por ejemplo. El BNC
tipo N y tipo F. Por ejemplo, este tipo N son los que se tienen en las conexiones finales, las que conectan, por ejemplo, en la parte de atrás del televisor. ¿Sí? Esto, por ejemplo, este es otro tipo, igual puede haber para hacer algún tipo de conexión en empalme. Anteriormente, por ejemplo, el Mintel instalaba o tenía las conexiones de cobre en los laboratorios hace, ¿qué? Hace 8 o 10 años, ¿sí? Implementaciones de laboratorios con este tipo de conexiones para formar la red LAN dentro de los laboratorios, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta ahí porque no vamos a alcanzar. Nos quedamos hasta el 4.3. El 4.4, el 4.5 lo terminamos en la siguiente sesión. Hasta el 4.6. ¿Ya? Entonces nos queda pendiente. Entonces, a partir de hoy, bueno, no a partir de hoy, a partir de mañana, les voy a habilitar la primera evaluación que corresponde al capítulo o a los módulos 1, 2 y 3. ¿Sí? Como les digo, espero que hagan los laboratorios, muchachos. Si tienen alguna duda, pueden comentarla. Si hay más tiempo, podemos hacer alguna recapitulación de algunos temas que nos queden pendientes, ¿no? Sí, que ustedes quieran revisar. Entonces nos quedamos hasta ahí, hasta el 4.3. La siguiente clase, el siguiente martes, continuaríamos con cableado UTP. Realmente este es un tema bastante rápido, vamos a avanzar, ¿sí? Y pasaríamos a la unidad, al módulo 5. Estamos un poco retrasados, pero ya nos vamos a alinear, porque ya vi que otros módulos no son muy extensos. Ok, entonces, por favor, les voy a tomar nuevamente asistencia. Señor Andrade Juan. Listo, ya lo vi. Cusco Doris. ¿No? Mediavilla Edwin. ¿No? Nazamuez Norma. Presente, Inge. Oviedo Darío. Buenas noches, presente. Mediavilla Edwin no está, ni Cusco Doris tampoco, ¿no? Ok, muchachos. Ya les aviso en el grupo de WhatsApp que el día de mañana ya les habilito la evaluación para que ustedes puedan rendir la evaluación. Les voy a habilitar en inglés y en español. Ustedes deciden en qué idioma quieren rendir la evaluación. Les sugiero que lo hagan en inglés porque si ustedes optan por la certificación al final de los 3 módulos, la evaluación al final va a ser en inglés. ¿Ok? O sea, la evaluación ya, si ustedes optan por la certificación, ¿no? Entonces, si ustedes optan por la certificación, justamente tienen que rendir la evaluación en inglés. Entonces, para que se vayan ya acoplando. Pero si la quieren hacer en español, ya es consideración de ustedes. ¿Ok? Listo, muchachos. Nos vemos.